Cómo ganar dinero en acciones. How to make money in stocks. William J. O'Neill. El método CAN-SLIM y los secretos de los grandes ganadores del mercado. Introducción. Hola, antes de comenzar, te pedimos un pequeño favor que a nosotros nos ayuda muchísimo. Si todavía no lo has hecho, recuerda darle a la campanita de notificaciones y seguirnos para que no te pierdas ninguno de los audiolibros que subimos. Cada semana traemos nuevos títulos, nuevas historias, nuevos conocimientos que pueden cambiar tu forma de ver el mundo y tus finanzas. Con ese pequeño gesto, te aseguras de recibir todas las novedades directamente y ser el primero en enterarte cuando publiquemos algo nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en uno de los libros más influyentes e importantes que se han escrito jamás sobre inversión en bolsa. Hoy te traemos Cómo ganar dinero en acciones, de William J. O'Neill, uno de los inversores y analistas bursátiles más exitosos de la historia moderna de los mercados financieros. Este libro no es una obra teórica ni académica llena de fórmulas matemáticas incomprensibles. Es una guía práctica, directa y extraordinariamente bien documentada, basada en décadas de investigación empírica sobre cómo se comportan realmente las acciones ganadoras en el mercado bursátil. Es el resultado de estudiar con detalle minucioso los mejores valores de la bolsa americana desde principios del siglo XX hasta nuestros días, buscando los patrones comunes que aparecen una y otra vez en las acciones que generan las mayores ganancias. William O'Neill fundó en 1963 la firma de inversión William O'Neill & Company, y en 1984 creó el periódico Investors Business Daily, una publicación que se convirtió en referencia indispensable para millones de inversores en todo el mundo. Pero quizás su contribución más duradera al mundo de la inversión es el sistema que desarrolló a lo largo de décadas de investigación y que presentó en este libro, el método CAN-SLIM, un acrónimo que resume los 7 factores más importantes que caracterizan a las acciones ganadoras antes de que experimenten sus mayores subidas. Este libro ha vendido más de 2 millones de copias desde su primera publicación y ha sido consistentemente reconocido como uno de los mejores libros sobre inversión en bolsa jamás escritos. Sus principios han resistido la prueba del tiempo a través de múltiples ciclos de mercado, crisis financieras, burbujas tecnológicas y recuperaciones. Y las personas que los han aplicado con disciplina y rigor han conseguido resultados que la mayoría de los inversores ni siquiera se atreven a soñar. Antes de que comencemos, necesito hacer una aclaración importante. Invertir en acciones conlleva riesgos reales. Ningún sistema, por sofisticado que sea, garantiza ganancias ni elimina la posibilidad de pérdidas. El mercado bursátil es un entorno dinámico e impredecible, y la información contenida en este audiolibro tiene fines educativos y no constituye asesoramiento financiero personalizado. Si estás considerando invertir dinero real, te recomendamos que consultes con un asesor financiero cualificado que conozca tu situación específica. Con esa aclaración hecha, y con la mente abierta y la disposición de aprender algo verdaderamente valioso, empecemos este viaje por uno de los sistemas de inversión más poderosos y más basados en evidencia que existen. Comencemos. Prólogo. ¿Quién fue William O'Neill y por qué este libro importa? Para comprender por qué este libro es tan importante y por qué sus enseñanzas han resistido décadas de cambios en los mercados financieros, necesitamos comenzar entendiendo quién fue William J. O'Neill y qué lo llevó a desarrollar el sistema que hace de este libro una obra única en la literatura de inversión. William O'Neill nació en 1933 en Oklahoma, en plena Gran Depresión, en un hogar de recursos modestos. Desde joven mostró una inclinación natural hacia los números y hacia la comprensión de los sistemas que rigen el mundo económico. Tras estudiar en la Universidad Metodista del Sur y servir en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, comenzó su carrera en Wall Street como corredor de bolsa a principios de los años 60. Pero O'Neill no era un corredor de bolsa ordinario. Desde el primer momento mostró una curiosidad científica por entender el mercado que iba mucho más allá de lo que sus contemporáneos estaban haciendo. Mientras la mayoría de los analistas de su época se basaban en el análisis fundamental, en los estados financieros y en las valoraciones de las empresas, O'Neill se preguntaba algo diferente. ¿Cuáles son los patrones específicos que aparecen en las acciones que luego se convierten en las ganadoras más extraordinarias del mercado? Para responder a esa pregunta, comenzó un proceso de investigación que duraría décadas. Estudió sistemáticamente las acciones que habían generado las mayores ganancias en el mercado estadounidense desde principios del siglo XX. Analizó cientos y luego miles de casos, buscando los factores comunes que aparecían antes de que esas acciones experimentaran sus subidas más explosivas.
Lo que encontró fue revelador y, en muchos aspectos, contraintuitivo. Las acciones ganadoras, aquellas que duplicaban, triplicaban o decuplicaban su valor en períodos relativamente cortos, compartían una serie de características específicas y medibles. No eran acciones baratas ni acciones de empresas ya establecidas y predecibles. Eran acciones de empresas innovadoras, con un crecimiento de beneficios acelerado, con un producto o servicio que estaba transformando su sector, con una gestión excepcional y con un comportamiento técnico en el precio y el volumen que señalaba la acumulación de grandes inversores institucionales. Con esas características como base, O'Neill desarrolló el método CAN-SLIM, el sistema de selección de acciones que presentó en este libro y que se convirtió en su contribución más importante al mundo de la inversión. En 1963, con solo 29 años y habiendo aplicado las ideas que luego publicaría en este libro, O'Neill logró algo extraordinario. Tomando prestados dinero para invertir, convirtió una cantidad modesta en una fortuna suficiente para comprar un asiento en la Bolsa de Nueva York, convirtiéndose en uno de los miembros más jóvenes de esa institución en toda su historia. Ese logro personal no fue casualidad ni suerte, fue el resultado directo de la aplicación disciplinada de los principios que había destilado de su investigación. Y ese hecho, que el sistema funcionó en la práctica para su creador antes de que lo publicara en un libro, le da una credibilidad que pocos sistemas de inversión pueden igualar. A lo largo de las décadas siguientes, O'Neill continuó refinando y actualizando su sistema. Fundó su propia firma de investigación, que llegó a trabajar con los mayores fondos de inversión institucionales del mundo. Creó Investors Business Daily como plataforma para proporcionar a los inversores individuales acceso a las herramientas y la información que los inversores institucionales utilizaban. Y publicó múltiples ediciones de este libro, cada una enriquecida con nuevos estudios de casos y con reflexiones sobre cómo el sistema se aplicaba a los mercados contemporáneos. ¿Por qué este libro importa tanto hoy, décadas después de su primera publicación? Por varias razones que vale la pena mencionar. La primera es que está basado en evidencia real, no en teoría. Los principios que O'Neill presenta no son conclusiones lógicas de modelos económicos abstractos. Son patrones que aparecen repetidamente en la historia real de los mercados. Y esa base empírica les da una robustez que trasciende los ciclos y los cambios en el entorno económico. La segunda es que reconoce explícitamente que la psicología del inversor es tan importante como el análisis del mercado. O'Neill dedica una parte significativa del libro a hablar de los errores emocionales que cometen los inversores, de cómo el miedo y la codicia distorsionan las decisiones, y de cómo desarrollar la disciplina mental necesaria para aplicar el sistema de manera consistente. La tercera es que proporciona reglas concretas, no generalidades vagas sobre comprar barato y vender caro o sobre invertir en empresas de calidad. Reglas específicas, con criterios medibles, que permiten al inversor disciplinado tomar decisiones basadas en criterios objetivos en lugar de en intuiciones o en el ruido del mercado. Estas son las razones por las que este libro sigue siendo relevante y por las que sus principios merecen ser estudiados con atención por cualquier persona que quiera participar de manera inteligente en los mercados bursátiles. Comencemos con el corazón del sistema. El método CAN-SLIM. Capítulo 1. C de CAN-SLIM, ganancias actuales trimestrales. La letra C en el acrónimo CAN-SLIM representa las ganancias actuales trimestrales, o en inglés Current Quarterly Earnings. Es el primer filtro que O'Neill aplica en su búsqueda de las acciones con mayor potencial de revalorización, y su importancia no puede sobreestimarse. La premisa es directa y poderosa. Las acciones que van a experimentar las mayores subidas generalmente pertenecen a empresas que están creciendo de manera acelerada en su rentabilidad, y ese crecimiento es visible en sus resultados trimestrales antes de que la acción se dispare. ¿Qué busca exactamente O'Neill en las ganancias trimestrales? La respuesta es específica y cuantitativa. Busca un crecimiento del beneficio por acción de al menos el 25% respecto al mismo trimestre del año anterior. No el 5%, no el 10%, 25% como mínimo, y preferiblemente mucho más. Este umbral puede parecer arbitrariamente alto a primera vista. Pero cuando O'Neill estudió las acciones que generaron las mayores ganancias históricas en el mercado, encontró que la gran mayoría de ellas mostraba tasas de crecimiento trimestral de beneficios que superaban ampliamente ese umbral en los meses previos a sus grandes subidas. El crecimiento acelerado de los beneficios era la señal más consistente y más temprana de que algo extraordinario estaba ocurriendo en esa empresa. Y esto tiene una lógica económica perfectamente coherente.
Los precios de las acciones, en el largo plazo, siguen a los beneficios. Una empresa que crece a tasas extraordinarias en su rentabilidad es una empresa que está ganando cuota de mercado, que ha desarrollado alguna ventaja competitiva, que tiene un producto o servicio que el mercado quiere de manera creciente. Y ese tipo de empresa, cuando el mercado reconoce plenamente lo que está ocurriendo, puede ver su valoración bursátil multiplicarse de manera espectacular. Pero hay algo más que O'Neill busca además de la tasa de crecimiento: la aceleración del crecimiento. No es suficiente con que la empresa crezca sus beneficios en un 25% de manera estable. Lo más poderoso es cuando la tasa de crecimiento misma está acelerando. Si el trimestre anterior creció un 20% y este trimestre creció un 30%, esa aceleración es una señal especialmente potente. La aceleración del crecimiento de beneficios indica que las fuerzas que impulsan el crecimiento de la empresa se están fortaleciendo, no debilitando. Que el viento que tiene en la espalda se está intensificando. Y las acciones que muestran ese patrón tienen un potencial de subida que raramente es visible de otras maneras. O'Neill también advierte sobre algo que muchos inversores pasan por alto: la calidad de los beneficios reportados. No todos los beneficios son iguales. Es importante entender si el crecimiento de los beneficios viene de las operaciones reales del negocio o de factores extraordinarios que no son representativos del funcionamiento normal de la empresa. Una empresa que reporta un crecimiento espectacular de beneficios debido a la venta de un activo, a un cambio contable o a un ingreso extraordinario de una sola vez no es la misma que una empresa cuyo negocio principal está creciendo de manera orgánica y sostenida. El inversor que aplica el criterio C del método Can-Slim no solo mira el número del beneficio por acción. Busca entender de dónde viene ese beneficio y si es representativo de una tendencia real y sostenible en el negocio de la empresa. Hay también algo importante que O'Neill señala sobre cómo interpretar las expectativas del mercado. Cuando una empresa reporta sus resultados trimestrales, la reacción del mercado no depende solo de si los números son buenos en términos absolutos. Depende de si superan o decepcionan las expectativas que los analistas y los inversores tenían. Una empresa que reporta un crecimiento del 30% pero que el mercado esperaba un 40% puede ver caer su acción el día del anuncio, aunque los números sean objetivamente buenos. Este fenómeno, conocido como superar las estimaciones de consenso, es un elemento adicional que O'Neill considera. Las empresas que consistentemente superan las expectativas del mercado en sus resultados trimestrales tienen un comportamiento bursátil históricamente superior al promedio. ¿Cómo aplica el inversor individual este criterio en la práctica? Revisando los resultados trimestrales más recientes de cualquier empresa que esté considerando comprar. Verificando que el crecimiento del beneficio por acción respecto al mismo trimestre del año anterior supera el 25%. Buscando la aceleración del crecimiento. Y verificando que ese crecimiento viene de las operaciones reales del negocio. Este primer filtro ya elimina a la gran mayoría de las empresas del universo de acciones disponibles. Y esa es precisamente la intención. Concentrar la atención solo en las empresas que muestran el tipo de dinamismo que históricamente ha precedido a las mayores subidas bursátiles. Pero el criterio C es solo el primero. Hay 6 más que O'Neill aplica en su sistema, y cada uno añade una capa adicional de filtrado que mejora significativamente las probabilidades de seleccionar una acción verdaderamente ganadora. Capítulo 2. A de Can-Slim, ganancias anuales y crecimiento sostenido. La letra en el método Can-Slim representa las ganancias anuales, o en inglés annual earnings. Mientras la C nos mide el dinamismo de los resultados más recientes, la A nos proporciona la perspectiva de largo plazo necesaria para confirmar que ese dinamismo no es un accidente puntual sino parte de una trayectoria sólida y sostenida. El criterio que O'Neill establece para las ganancias anuales es igualmente exigente que el de las ganancias trimestrales. Busca que la empresa haya mostrado un crecimiento del beneficio por acción de al menos el 25% anual durante los últimos 3 años. 3 años consecutivos de crecimiento fuerte, no 1 o 2. La consistencia en el crecimiento durante un periodo de tiempo suficiente para atravesar diferentes condiciones de mercado y de economía es la señal de que el modelo de negocio de la empresa es genuinamente superior. ¿Por qué 3 años? Porque ese periodo es suficientemente largo para filtrar los accidentes positivos y los factores extraordinarios de una sola vez, pero suficientemente reciente para que el crecimiento sea relevante para el estado actual del negocio. Una empresa que creció fuerte hace 10 años pero que ha perdido impulso en los últimos años no es lo que el método Can-Slim busca. Busca empresas cuyo crecimiento es actual y sostenido. O'Neill va más allá del simple porcentaje de crecimiento.
Busca también la estabilidad en la trayectoria de ese crecimiento. Una empresa que creció un 50% un año, cayó un 20% el siguiente y luego creció un 40% muestra una volatilidad en sus resultados que puede ser señal de un modelo de negocio menos robusto que una empresa que creció consistentemente entre el 25 y el 40% durante los 3 años. La estabilidad en el crecimiento de los beneficios es una señal de que la empresa tiene ventajas competitivas duraderas, no simplemente que estuvo en el lugar correcto en el momento correcto. Y las empresas con ventajas competitivas duraderas son las que pueden sostener su outperformance bursátil durante los periodos más largos. Hay un indicador adicional que O'Neill introdujo y que es especialmente valioso para evaluar la calidad de la gestión de una empresa: el retorno sobre el patrimonio neto, conocido en inglés como Return on Equity o ROE. O'Neill busca que las empresas candidatas tengan un ROE de al menos el 17% y preferiblemente del 25 al 50% o más. ¿Por qué es tan importante el ROE? Porque mide la eficiencia con la que la dirección de la empresa utiliza el capital de los accionistas para generar beneficios. Una empresa con un ROE alto está generando mucho beneficio por cada euro de capital que los accionistas han invertido en ella. Eso es una señal de excelencia en la gestión y de ventajas competitivas reales que permiten a la empresa generar rendimientos superiores a la media. Por el contrario, una empresa con un ROE bajo está utilizando el capital de sus accionistas de manera poco eficiente, señal de que sus ventajas competitivas son débiles o de que la gestión no está maximizando el valor para los propietarios del negocio. O'Neill también presta especial atención a los márgenes de beneficio, especialmente a los márgenes netos y a los márgenes operativos. Los márgenes de beneficio miden qué porcentaje de cada euro de ventas se convierte en beneficio. Las empresas con márgenes altos generalmente tienen poder de fijación de precios, lo que significa que pueden subir sus precios sin perder clientes, señal de que ofrecen algo que sus clientes valoran de manera suficientemente intensa como para pagar más por ello. Las empresas con márgenes de beneficio en expansión, es decir, que están consiguiendo convertir un porcentaje cada vez mayor de sus ventas en beneficios, son especialmente interesantes porque ese apalancamiento operativo puede amplificar el impacto del crecimiento de las ventas en el crecimiento de los beneficios. Hay algo más que O'Neill busca en la trayectoria de ganancias anuales: que el año fiscal más reciente haya sido un año récord de beneficios. Una empresa cuyo beneficio por acción del último año es el más alto que ha registrado en su historia está en un momento de máxima fortaleza operativa. Y ese tipo de empresa, cuando el mercado está en un entorno favorable, tiene un potencial de subida bursátil que las empresas por debajo de sus máximos históricos de beneficios raramente pueden igualar. ¿Por qué el máximo histórico de beneficios es tan importante? Porque las acciones que marcan nuevos máximos históricos, ya sea en precio o en beneficios, frecuentemente lo hacen porque hay algo genuinamente extraordinario ocurriendo en ese negocio. El mercado puede resistirse a reconocer ese algo durante un tiempo, pero cuando lo reconoce, el movimiento alcista puede ser extraordinariamente poderoso. Combinando el criterio C de ganancias trimestrales aceleradas con el criterio A de ganancias anuales sólidas y sostenidas, el inversor que aplica el método CAN-SLIM ha filtrado el universo de acciones disponibles hasta quedarse con un grupo significativamente más pequeño pero significativamente más prometedor. Empresas que muestran un dinamismo genuino y sostenido en su rentabilidad, con una gestión eficiente del capital y con márgenes de beneficio que reflejan ventajas competitivas reales. Pero la rentabilidad de la empresa, por sólida que sea, es solo parte de la historia. La siguiente letra del acrónimo nos lleva a buscar el factor que O'Neill considera quizás el más importante de todos en la selección de las grandes acciones ganadoras. Capítulo 3. N de CAN-SLIM, algo nuevo que lo cambia todo. La letra N en el método CAN-SLIM representa la palabra new, que en español podemos traducir como nuevo. Y es aquí donde el sistema de O'Neill se vuelve especialmente revelador, porque contradice directamente uno de los consejos más extendidos en la inversión popular: el de comprar acciones baratas o en mínimos porque tienen más recorrido al alza. O'Neill descubrió, a través de su investigación histórica de los grandes ganadores del mercado, que las acciones que más suben casi siempre tienen algo nuevo que las impulsa. Algo que está cambiando de manera fundamental la trayectoria de la empresa o de su sector. Y ese algo nuevo puede manifestarse de varias maneras específicas. La primera y más poderosa es un nuevo producto o servicio revolucionario. Las empresas que han protagonizado las mayores subidas bursátiles de la historia frecuentemente lo han hecho porque introdujeron al mercado algo que transformó su industria o creó una industria completamente nueva.
Apple con el iPhone, Amazon con el comercio electrónico, Google con el buscador y la publicidad digital, Netflix con el streaming, Tesla con el vehículo eléctrico de alta gama. En cada uno de estos casos, el nuevo producto o servicio no era simplemente una mejora incremental de lo existente. Era algo que cambiaba las reglas del juego de manera fundamental. La segunda manifestación del factor N es una nueva dirección o gestión. Las empresas que estaban estancadas o en declive y que contrataron a un nuevo consejero delegado con una visión fresca y con la capacidad de transformar la organización han visto frecuentemente un resurgimiento extraordinario que se reflejó en subidas bursátiles espectaculares. La llegada de Steve Jobs a Apple en 1997, cuando la empresa estaba al borde de la quiebra, es quizás el ejemplo más dramático de este tipo de factor N. La tercera manifestación es un nuevo entorno sectorial favorable. A veces lo que cambia no es la empresa en sí, sino el sector en el que opera. Un cambio regulatorio que abre mercados que antes estaban cerrados. Una innovación tecnológica que hace posible un modelo de negocio que antes era inviable. Un cambio en el comportamiento del consumidor que crea una demanda nueva y masiva. Las empresas mejor posicionadas para aprovechar esos cambios sectoriales pueden experimentar subidas extraordinarias incluso sin cambios dramáticos internos. O'Neill también hace una observación que puede sonar contraintuitiva para muchos inversores. Los nuevos máximos históricos de precios son frecuentemente puntos de entrada atractivos, no señales de que una acción está cara. Esto contradice la intuición popular de muchos inversores, que tienden a comprar acciones cuando están baratas y a vender cuando están caras. ¿Por qué los nuevos máximos históricos pueden ser buenos puntos de entrada? Porque cuando una acción alcanza un nuevo máximo histórico de precio, generalmente lo hace porque hay algo fundamentalmente nuevo y poderoso que está impulsando el negocio. Los máximos históricos no son el techo del movimiento. Frecuentemente son solo el comienzo de un movimiento mucho mayor. O'Neill documentó esto con datos históricos convincentes. La gran mayoría de las acciones que generaron las mayores ganancias para sus inversores comenzaron su gran movimiento desde nuevos máximos históricos o desde zonas de precio donde la acción nunca había estado antes. No desde los mínimos, no desde niveles que parecían baratos en comparación con el pasado, desde nuevos máximos. La razón tiene que ver con la psicología del mercado. Cuando una acción alcanza un nuevo máximo histórico, todos los inversores que la compraron en el pasado están en ganancia. No hay nadie que esté esperando para vender en el punto de equilibrio. No hay la resistencia que existe en acciones que están por debajo de los máximos pasados, donde hay una multitud de inversores deseosos de recuperar lo perdido en cuanto el precio vuelva a sus niveles anteriores. En los nuevos máximos, el camino hacia arriba está despejado de esa resistencia. El factor N también se aplica a los sectores y a las industrias. O'Neill observó que las acciones ganadoras más extraordinarias frecuentemente pertenecen a sectores que están experimentando una transformación o un crecimiento extraordinario impulsado por algún factor nuevo, una nueva tecnología, un cambio demográfico, un cambio regulatorio. Y dentro de esos sectores en transformación, las empresas líderes, las que tienen la mayor cuota de mercado y las mejores características competitivas, tienden a ser las ganadoras más extraordinarias. ¿Cómo identifica el inversor el factor N en la práctica? Leyendo, siguiendo las noticias del sector, prestando atención a los lanzamientos de productos, estudiando los informes anuales de las empresas para entender qué está cambiando en su negocio. El factor N raramente está oculto. Generalmente es visible si el inversor está prestando atención a las narrativas correctas. Y combinado con los criterios CIA de crecimiento sólido de beneficios, el factor N nos da algo muy específico. Buscamos empresas cuyo crecimiento extraordinario de beneficios está siendo impulsado por algo nuevo y poderoso que está transformando su posición competitiva. Esas son las empresas que O'Neill llama los grandes ganadores del mercado. Capítulo 4. S, L, I de CanSlim, oferta, liderazgo e institucionales. Continuamos con el método CanSlim explorando 3 letras adicionales que completan el cuadro de los criterios de selección que O'Neill desarrolló a través de décadas de investigación. Estas letras son la S, la L y la I, que representan respectivamente la oferta de acciones, el liderazgo en el mercado y el apoyo de los inversores institucionales. Comencemos con la letra S, que en inglés representa supply and demand, es decir, oferta y demanda. Este criterio tiene que ver con la estructura de capital de la empresa y con la dinámica de oferta y demanda de sus acciones en el mercado. La primera parte de este criterio se refiere al número de acciones en circulación.
O'Neill observó que las empresas con un número más pequeño de acciones en circulación, lo que en inglés se llama float reducido, tienden a tener movimientos de precio más explosivos cuando la demanda institucional comienza a acumularse. La razón es matemáticamente simple. Si hay menos acciones disponibles para comprar, la misma cantidad de demanda produce un movimiento de precio más grande. Esto no significa que las empresas con floats grandes no puedan ser grandes ganadoras. Pero históricamente, las subidas más explosivas y más rápidas han tendido a ocurrir en empresas con floats relativamente pequeños, porque la oferta limitada amplifica el impacto de la demanda creciente. La segunda parte del criterio S tiene que ver con la recompra de acciones propias. Cuando la directiva de una empresa decide usar el capital de la empresa para recomprar sus propias acciones en el mercado, está enviando una señal muy específica. Creen que la acción está infravalorada y que la mejor inversión que pueden hacer con el capital de la empresa es comprando sus propias acciones. O'Neill ve esto como una señal positiva, especialmente cuando las recompras se producen en el contexto de un fuerte crecimiento de beneficios. Pasemos ahora a la letra L, que representa líder o laggard, es decir, líder o rezagado. Este criterio aborda una de las preguntas más fundamentales en la selección de acciones. ¿Es esta empresa la líder de su sector o es una de las seguidoras? O'Neill es absolutamente claro en su preferencia. Compra a los líderes, no a los rezagados. Los líderes de un sector son las empresas que muestran el mayor crecimiento de beneficios, la mayor fortaleza relativa en el precio de la acción y el mayor momentum. Son las que primero se benefician cuando las condiciones del sector mejoran y las que mejor resisten cuando las condiciones se deterioran. Para identificar a los líderes de manera objetiva, O'Neill desarrolló el concepto de la fuerza relativa, conocida como Relative Strength. Este indicador mide el comportamiento de una acción en comparación con el conjunto del mercado durante los últimos 12 meses. Una acción con una fuerza relativa de 90 significa que en el último año ha superado en rentabilidad al 90% de todas las acciones del mercado. Una de 50 significa que ha igualado la rentabilidad media del mercado. El criterio L del método CAN-SLIM requiere que las acciones candidatas tengan una fuerza relativa de al menos 70, y preferiblemente de 80 o más. Esto asegura que estamos comprando empresas que ya están mostrando un comportamiento superior al mercado, no empresas estancadas o en declive esperando una recuperación que quizás nunca llegue. O'Neill también aconseja evitar comprar acciones que han caído significativamente desde sus máximos mientras el mercado en general ha estado subiendo. Esa divergencia negativa, cuando una acción cae mientras el mercado sube, es frecuentemente la señal de que algo está fundamentalmente mal en esa empresa o en su sector, y tratar de comprar esa debilidad esperando una recuperación es una estrategia que históricamente ha producido más pérdidas que ganancias. Finalmente, la letra I representa Institutional Sponsorship, es decir, el apoyo de los inversores institucionales. Los inversores institucionales, fondos de inversión, fondos de pensiones, hedge funds, son los grandes actores del mercado. Mueven cantidades de dinero enormes y sus decisiones de compra y venta son las que realmente mueven los precios de las acciones de manera sostenida. O'Neill señala algo fundamental. Las acciones no pueden tener subidas significativas sin la participación de los inversores institucionales. El dinero de los inversores individuales, por sí solo, no es suficiente para mover el mercado de manera sostenida. Necesitas que los grandes actores estén comprando para que una acción suba de manera poderosa y duradera. Por lo tanto, el inversor que aplica el método CAN-SLIM busca acciones que tienen el apoyo de inversores institucionales de calidad. Esto puede verificarse mirando la lista de los mayores accionistas institucionales de una empresa. ¿Están entre ellos fondos de inversión respetados con buenos historiales de rendimiento? ¿Ha aumentado el número de instituciones que mantienen la acción en los últimos trimestres? Pero O'Neill también advierte sobre el exceso de propiedad institucional. Si una acción está ya en las carteras de miles de fondos, si es conocida y seguida por prácticamente todo el mundo, puede haber poco dinero institucional nuevo disponible para seguir impulsando su precio. La situación más favorable es cuando una acción excelente está comenzando a ser descubierta por los inversores institucionales, cuando el número de accionistas institucionales está creciendo pero todavía no es excesivo. Con estos tres criterios añadidos a los anteriores, el filtro del método CAN-SLIM se ha vuelto aún más selectivo. Buscamos acciones de empresas líderes en sus sectores, con floats relativos manejables, con apoyo institucional creciente pero no excesivo,
y con una fuerza relativa que muestra que el mercado ya está reconociendo su superioridad. Pero todavía nos faltan 2 letras del acrónimo, y la última de ellas puede ser la más importante de todas para determinar si el momento de comprar es el correcto o no. Capítulo 5. M de CAN-SLIM, la dirección del mercado lo es todo. Hemos llegado a la última letra del acrónimo CAN-SLIM, y O'Neill la llama la más importante de todas. La M representa Market Direction, es decir, la dirección del mercado en su conjunto. Y el principio que encierra esta letra es simple pero profundo. No importa cuán buena sea una acción individual si el mercado en su conjunto está en tendencia bajista. Esta afirmación puede sonar obvia cuando se enuncia así, pero sus implicaciones prácticas son enormes y son ignoradas constantemente por la mayoría de los inversores individuales, que se concentran en seleccionar las mejores acciones sin prestar suficiente atención a en qué dirección se mueve el mercado en su conjunto. O'Neill lo ilustra con estadísticas históricas convincentes. El 75% de las acciones se mueven en la misma dirección que el mercado general. Cuando el mercado baja, la mayoría de las acciones bajan con él, incluso las mejores, incluso las que tienen los fundamentales más sólidos. Y cuando el mercado sube, la mayoría de las acciones sube también, incluso algunas que no merecerían subir si las analizáramos de manera aislada. Esto tiene una implicación práctica crucial. Incluso si has identificado la acción perfecta según todos los otros criterios del método CAN-SLIM, si el mercado está en una corrección bajista significativa, la probabilidad de que esa acción también caiga es muy alta. Y comprar durante una corrección del mercado, aunque sea la acción correcta, frecuentemente resulta en pérdidas temporales que pueden erosionar la confianza y llevar al inversor a vender en el peor momento. ¿Cómo determina O'Neill la dirección del mercado? A través del análisis de los principales índices bursátiles, especialmente del S&P 500, el Dow Jones Industrial Average y el Nasdaq Composite. No a través de indicadores complicados ni de modelos matemáticos sofisticados. A través de la lectura directa del comportamiento del precio y del volumen de los propios índices. El análisis que O'Neill propone es fundamentalmente técnico. Observar si los índices están en tendencia alcista o bajista, si los rebotes en las correcciones están acompañados de volumen alto que señala la entrada de dinero institucional, si las caídas se producen con volumen elevado, lo que indica distribución o venta por parte de los grandes actores, y si el mercado está formando bases saludables o estructuras técnicas que sugieren una continuación del movimiento bajista. O'Neill también desarrolló el concepto de los días de distribución como herramienta para identificar cuándo el mercado está comenzando a deteriorarse. Un día de distribución es un día en que el mercado cae un número significativo de puntos con un volumen mayor que el del día anterior. Estos días señalan que los inversores institucionales están vendiendo de manera acelerada, lo que puede ser señal de que el mercado está comenzando a girar desde alcista a bajista. Cuando O'Neill observa 4 o 5 días de distribución en un período de pocas semanas, interpreta eso como una señal de alerta de que el mercado puede estar entrando en una corrección significativa. Y cuando el mercado está en corrección significativa, su consejo es claro: mantenerse en efectivo, proteger el capital y esperar a que el mercado demuestre señales de que la corrección ha terminado antes de volver a comprar acciones. Esta disposición a salir del mercado y mantenerse en efectivo cuando las condiciones no son favorables es uno de los aspectos más importantes y más contraintuitivos del método CAN-SLIM para muchos inversores. La cultura popular de la inversión frecuentemente dice que hay que estar siempre invertido, que el market timing es imposible, que los mejores días del mercado ocurren de manera impredecible y que si te los pierdes el rendimiento de largo plazo cae dramáticamente. O'Neill rechaza esta postura. Señala que perder los peores días del mercado, protegiéndose con efectivo durante las correcciones más severas, tiene un impacto igualmente o más poderoso en el rendimiento de largo plazo que no perderse los mejores días. Y que la clave no está en adivinar con exactitud los techos y los suelos del mercado, sino en identificar cuando las condiciones generales son favorables para comprar y cuando no lo son. ¿Cómo sabe O'Neill cuándo el mercado ha completado su corrección y está listo para un nuevo movimiento alcista? Busca lo que él llama un día de seguimiento. Después de una corrección, cuando el mercado lleva varios días intentando recuperarse, O'Neill espera ver un día en que uno de los principales índices sube de manera significativa, al menos el 1.7%, con un volumen mayor que el del día anterior. Ese día de seguimiento, si ocurre entre el cuarto y el séptimo día del intento de recuperación del índice, es la señal de que el dinero institucional está volviendo al mercado y de que la corrección puede haber terminado.
No todos los días de seguimiento conducen a nuevos mercados alcistas sostenidos. Algunos fallan y el mercado vuelve a caer. Pero históricamente, la gran mayoría de los nuevos mercados alcistas han comenzado con un día de seguimiento claro, lo que hace de este indicador una herramienta valiosa para identificar el momento de volver a comprar. La letra M del método CAN-SLIM nos recuerda una verdad fundamental que muchos inversores aprenden de la manera más dolorosa. El análisis individual de acciones, por sofisticado que sea, es insuficiente si no está enmarcado en una comprensión correcta de la dirección del mercado en su conjunto. Nada el mercado a favor o en contra hace una diferencia enorme en los resultados. Y el inversor que aprende a leer correctamente la dirección del mercado tiene una ventaja enorme sobre el que simplemente compra y mantiene independientemente de las condiciones. Capítulo 6. Bases y puntos de compra, la importancia del análisis técnico. Una de las contribuciones más originales y más valiosas de O'Neill al mundo de la inversión es la síntesis que logró entre el análisis fundamental y el análisis técnico. Mientras muchos inversores se posicionan en uno u otro campo de manera exclusiva, O'Neill argumenta que los mejores resultados se obtienen cuando ambos enfoques trabajan juntos. Los fundamentales para saber qué comprar y el análisis técnico para saber cuándo comprarlo. En este capítulo nos adentramos en los conceptos técnicos más importantes que O'Neill desarrolló para identificar los mejores momentos de compra. Y el concepto más importante de todos es el de las bases. Una base es un período en que la acción consolida sus ganancias anteriores, moviéndose lateralmente o con un movimiento moderado tanto al alza como a la baja, después de haber subido significativamente. Durante este período de consolidación, la acción está digiriendo sus ganancias anteriores y construyendo lo que O'Neill llama una plataforma de lanzamiento para el siguiente movimiento alcista. Las bases son importantes porque nos dicen que la oferta y la demanda de la acción se están equilibrando después de una subida. Los inversores que compraron más abajo y que quieren tomar ganancias se están vendiendo, pero hay suficiente demanda de nuevos compradores para absorber esa oferta sin que la acción caiga de manera significativa. Cuando ese proceso de equilibrio se completa y la demanda comienza a superar a la oferta de nuevo, la acción sale de la base hacia nuevos máximos con un movimiento que puede ser muy poderoso. O'Neill identificó varios tipos de bases recurrentes en el mercado, y los estudió en detalle para entender sus características y sus implicaciones. El más común y más poderoso de todos es lo que él llama la base de taza con asa, del inglés cap with handle. La taza con asa tiene la forma visual que sugiere su nombre. Primero hay una caída del precio desde un máximo, que forma el lado izquierdo de la taza. Luego el precio se estabiliza y comienza a recuperarse de manera gradual, formando la parte redondeada de la taza. La recuperación vuelve aproximadamente al nivel del máximo anterior. Entonces se produce una pequeña corrección que forma el asa, una consolidación breve y de profundidad limitada, generalmente del 8 al 12% desde el máximo de la taza. El punto de compra, lo que O'Neill llama el punto de pivot, es el momento en que la acción sale del asa hacia arriba, superando el máximo del asa con un volumen significativamente mayor al promedio. Ese rompimiento del punto de pivot con volumen alto es la señal de que los grandes compradores institucionales están entrando de manera decidida, y es el punto óptimo de compra según el método CAN-SLIM. Otros patrones de base que O'Neill describe incluyen la base plana, un periodo de consolidación lateral relativamente breve después de una subida, en el que la acción se mueve dentro de un rango estrecho antes de continuar su movimiento alcista. El doble fondo, que forma una W en el gráfico, con dos mínimos similares separados por un pico intermedio. Y la base de alta y estrecha, que es más rara pero que puede ser señal de una acción con un momentum extraordinariamente fuerte. En todos estos patrones, O'Neill busca las mismas características fundamentales: una corrección ordenada desde los máximos sin caídas excesivas, una consolidación en la que el volumen es bajo, señal de que los grandes vendedores no están presionando el precio, y un rompimiento hacia nuevos máximos con volumen alto, señal de que los grandes compradores están entrando. El volumen es el aliado más valioso del análisis técnico en el método CAN-SLIM. O'Neill lo describe como una radiografía de la demanda institucional. Cuando una acción sube con un volumen muy superior al promedio, eso nos dice que los grandes inversores institucionales están comprando de manera agresiva. Cuando cae con volumen bajo, nos dice que las ventas son de personas que están tomando ganancias menores y no de los grandes actores institucionales saliendo de la posición. Esta interpretación del volumen como señal de la actividad institucional es fundamental en el método CAN-SLIM,
porque son los inversores institucionales los que tienen el poder de mover el precio de manera sostenida. Comprar en la misma dirección que los grandes actores, cuando su actividad es visible a través del volumen, es una de las estrategias más poderosas que existen en la inversión bursátil. O'Neill también tiene reglas muy específicas sobre dónde no comprar. Una de las más importantes es no comprar acciones que ya han subido más de un 5% desde el punto de pivot. Si te perdiste el punto de entrada correcto, es mejor esperar a que la acción forme una nueva base y ofrezca una nueva oportunidad de compra. Comprar una acción que ya ha subido significativamente desde su punto de pivot aumenta el riesgo porque el potencial de subida inmediata es menor y el riesgo de un retroceso es mayor. Esta disciplina de comprar solo en los puntos correctos y de no perseguir las acciones que ya se han movido significativamente es uno de los aspectos del método que más diferencia a los inversores disciplinados de los que operan de manera más impulsiva. Y es también uno de los que más contribuye a controlar el riesgo, porque comprar cerca del punto de pivot te permite establecer un punto de stop loss relativamente cercano que limita las pérdidas si la operación no funciona. El análisis técnico de bases y puntos de compra que O'Neill desarrolló es una herramienta de temporización que complementa perfectamente el análisis fundamental del método CAN-SLIM. Los fundamentales nos dicen qué empresas tienen el potencial de convertirse en grandes ganadoras. El análisis técnico nos dice cuándo el momento de comprar ha llegado. Y la combinación de ambos es lo que distingue al método CAN-SLIM de los enfoques que se basan exclusivamente en uno o en el otro. Capítulo 7. ¿Cuándo vender? La habilidad más difícil y más importante. Si hay una habilidad que O'Neill considera más difícil de desarrollar que la de seleccionar las acciones correctas para comprar, es la de saber cuándo vender. Y eso que la de comprar ya es suficientemente desafiante. Pero O'Neill afirma, con la autoridad que le dan décadas de experiencia en los mercados, que es en las decisiones de venta donde la mayoría de los inversores individuales cometen sus errores más costosos y más repetidos. El problema fundamental es psicológico. Cuando una acción sube, la euforia y la codicia nos hacen querer mantenerla indefinidamente, convencidos de que seguirá subiendo. Y cuando una acción baja, el miedo a materializar una pérdida y la esperanza de que recupere nos hacen querer mantenerla también, esperando el rebote que quizás nunca llegue. En ambos casos, la emoción nos lleva a hacer lo contrario de lo que la disciplina y el análisis objetivo sugieren. O'Neill establece dos conjuntos de reglas de venta: las reglas de protección de capital, que se aplican cuando una operación se mueve en nuestra contra, y las reglas de toma de ganancias, que se aplican cuando una operación ha generado beneficios significativos. Comencemos con la regla más importante de todas, la regla del 7 u 8%. O'Neill es absolutamente categórico al respecto. Si una acción cae más del 7 u 8% desde tu precio de compra, véndela de manera inmediata y sin excepciones. Sin debate, sin esperar a ver si rebota, sin buscar razones para mantenerla. Véndela y acepta la pérdida. Esta regla puede sonar brutal para el inversor que está acostumbrado a mantener posiciones en pérdidas esperando la recuperación. Pero O'Neill la fundamenta en matemáticas simples y convincentes. Si pierdes el 7% en una operación, necesitas ganar un 7,5% en la siguiente para recuperarte. Tolerable. Si pierdes el 15%, necesitas ganar casi el 18% para recuperarte. Difícil. Si pierdes el 50%, necesitas ganar el 100% para volver al punto de partida. Devastador. Los inversores que permiten que sus pérdidas se acumulen más allá del 7 u 8% están poniendo en riesgo no solo el capital de esa operación, sino la capacidad de recuperarse de las pérdidas en el futuro. Y la historia del mercado está llena de acciones que cayeron un 50, un 70, un 90% o más desde sus máximos y nunca se recuperaron. La regla del 7 u 8% está diseñada para proteger el capital en los casos en que la operación simplemente no funciona. Porque incluso aplicando el método CAN-SLIM con toda la disciplina del mundo, no todas las operaciones serán ganadoras. O'Neill mismo admite que en su propia práctica muchas de sus operaciones resultan en pequeñas pérdidas. Pero las que funcionan, cuando el sistema está correctamente aplicado, tienden a generar ganancias mucho mayores que las pérdidas de las que no funcionan. Para que esa matemática de ganancias mayores que pérdidas funcione, es absolutamente crítico que las pérdidas se mantengan pequeñas. Y la manera de mantenerlas pequeñas es vender cuando la pérdida es todavía tolerable, no cuando ya ha alcanzado proporciones que hacen muy difícil la recuperación. Las reglas de toma de ganancias son igualmente importantes, aunque menos dramáticas en su urgencia. O'Neill establece dos principios principales en este sentido.
El primero es la regla del 20 al 25%. Cuando una acción ha subido un 20 o 25% desde tu punto de compra en un periodo corto de tiempo, considera tomar ganancias parciales o totales, especialmente si el mercado en general está mostrando señales de debilidad. Esta regla no es absoluta, y O'Neill la matiza con consideraciones sobre si el mercado sigue siendo favorable y si la acción muestra señales de agotamiento del movimiento. El segundo principio es más flexible y más basado en el análisis técnico: vender cuando la acción muestra señales de debilidad específicas. Estas señales incluyen una acción que alcanza un nuevo máximo con un volumen inferior al promedio, señal de que el entusiasmo por la acción está disminuyendo. Una acción que cierra el día muy por debajo de su máximo después de haber subido significativamente durante la sesión, lo que O'Neill llama un reversal en alta. Una acción que cae más del 2% desde su máximo durante varios días consecutivos con volumen alto, señal de que los grandes inversores están comenzando a vender. O'Neill también aconseja vender cuando la acción comienza a mostrar comportamientos que él llama climáticos, señales de que el movimiento alcista puede estar en sus fases finales. Estos incluyen subidas muy rápidas en pocos días o semanas después de un largo movimiento alcista, lo que puede indicar un agotamiento del movimiento. Una cobertura mediática muy amplia y entusiasta de la empresa, que señala que prácticamente todo el mundo que iba a comprar ya compró. Y una separación muy grande entre el precio actual y la media móvil de 200 sesiones, lo que sugiere que la acción ha subido de manera exagerada y puede ser vulnerable a una corrección significativa. Hay algo más que O'Neill enfatiza sobre las decisiones de venta: la importancia de vender cuando el mercado en su conjunto está dando señales de distribución significativa. Si el mercado está entrando en una corrección seria, es mejor vender las acciones con ganancias, aunque sigan pareciendo fuertes individualmente, porque cuando el mercado cae con fuerza, la mayoría de las acciones caen con él, independientemente de sus fundamentos. La disciplina de venta, tanto para limitar pérdidas como para proteger ganancias, es la que separa a los inversores que sobreviven y prosperan a largo plazo de los que ven sus carteras devastadas durante los mercados bajistas. Es la habilidad más difícil de desarrollar porque va contra los impulsos emocionales naturales de los seres humanos. Pero es también la que más directamente determina el éxito o el fracaso a largo plazo de cualquier estrategia de inversión. Capítulo 8. Psicología del inversor y los errores más comunes. O'Neill dedica una parte significativa de su libro a algo que muchos libros de inversión ignoran o tratan de manera superficial: la psicología del inversor. Y lo hace porque, después de décadas de observar a miles de inversores aplicar diferentes sistemas en diferentes condiciones de mercado, llegó a una conclusión clara: el mayor enemigo del inversor no es el mercado ni la falta de información. Es el propio inversor, con sus sesgos cognitivos, sus reacciones emocionales y sus hábitos de pensamiento que lo llevan consistentemente a tomar las decisiones equivocadas en los momentos más críticos. O'Neill cataloga los errores más comunes que cometen los inversores individuales, y lo hace con una honestidad que puede resultar incómoda para quien se reconozca en alguno de ellos. Pero precisamente esa incomodidad es valiosa, porque el reconocimiento de los propios errores es el primer paso para corregirlos. El primer error es la incapacidad de aceptar pérdidas pequeñas. Ya hemos hablado de esto en el capítulo anterior, pero merece ser mencionado de nuevo aquí porque es el más universal y el más costoso. La mayoría de los inversores tiene una aversión psicológica muy fuerte a materializar pérdidas. Mientras la pérdida no está realizada, existe la esperanza de que se recupere. En el momento en que vendes con pérdidas, la pérdida es definitiva y real. Esta aversión a la pérdida definitiva lleva a muchos inversores a mantener acciones en pérdidas durante meses o años, viendo cómo el capital se erosiona de manera progresiva. La solución de O'Neill es simple en su enunciado, aunque difícil en su aplicación: establecer reglas automáticas de venta antes de comprar cualquier acción, y seguirlas sin importar la emoción que se sienta en el momento. La regla del 7 u 8% no es negociable. Si la acción cae ese porcentaje, se vende. Sin debate, sin excepciones, sin buscar razones para hacer una excepción esta vez. El segundo error es vender las acciones ganadoras demasiado pronto y mantenerlas perdedoras demasiado tiempo. Este es quizás el error más dañino porque tiene un doble impacto negativo. Elimina el potencial de las ganancias extraordinarias mientras amplifica el impacto de las pérdidas. El origen de este error es de nuevo psicológico. Los seres humanos tendemos a preferir la certeza de una ganancia pequeña sobre la posibilidad de una ganancia mayor pero incierta, y preferimos la esperanza de recuperar una pérdida sobre la certeza de materializarla.
El tercer error es comprar acciones baratas, aquellas que cotizan a precios unitarios bajos, creyendo que porque son baratas tienen menos riesgo o más potencial de subida. O'Neill desmonta este mito con datos históricos. Las acciones que generan las mayores ganancias históricamente no son las que cotizan a 1 o 2 euros. Son acciones que pueden costar 20, 50, 100 o más, pero que suben un 100, un 200 o un 400% porque tienen los fundamentales y el momentum necesarios. Una acción que cotiza a 10 céntimos puede caer hasta cero con la misma facilidad que puede subir un 100%. Una acción que cotiza a 80 euros y que tiene los criterios CAN-SLIM correctos tiene probabilidades históricas de comportamiento muy superiores. El precio unitario de una acción no determina su potencial ni su riesgo. Lo determinan sus fundamentos, su momentum y las condiciones del mercado. El cuarto error es querer encontrar el suelo exacto del mercado o de una acción y comprar en él. Esta búsqueda del mínimo absoluto lleva a muchos inversores a comprar demasiado pronto, durante caídas que todavía no han terminado, lo que los expone a pérdidas adicionales antes de que el rebote ocurra. O'Neill prefiere lo que él llama confirmar la reversión, esperar a que el mercado o la acción den señales técnicas claras de que el movimiento bajista ha terminado antes de comprar. Pagar un poco más por esa confirmación reduce significativamente el riesgo de comprar en medio de una caída que continúa. El quinto error es seguir los consejos de otros sin verificarlos. En el mundo de las redes sociales y de los foros de inversión, abundan los consejos, las recomendaciones y los rumores sobre acciones. El inversor que sigue estas recomendaciones sin hacer su propio análisis está operando en la oscuridad, sin entender realmente por qué está comprando o qué factores podrían hacer que la inversión no funcione. El método CAN-SLIM, precisamente, es una herramienta para que el inversor individual pueda hacer su propio análisis de manera sistemática y basada en criterios objetivos. El sexto error es no tener un plan de trading antes de comprar. Muchos inversores compran una acción sin tener claridad sobre en qué punto la venderán si se mueve en su contra, ni sobre qué señales buscarán para decidir cuándo vender si se mueve a su favor. Sin ese plan previo, las decisiones se toman en caliente, bajo la presión emocional del momento, lo que casi invariablemente lleva a peores resultados que las decisiones tomadas de manera racional y anticipada. O'Neill recomienda que antes de comprar cualquier acción el inversor tenga respuestas claras a 3 preguntas. ¿En qué precio exactamente venderé si la acción se mueve en mi contra y la pérdida llega al 7 u 8%? ¿Qué señales técnicas o fundamentales me indicarán que es momento de vender con ganancias? ¿Y cuál es mi tamaño de posición adecuado dado el tamaño total de mi cartera? El séptimo error es no revisar y aprender de las operaciones pasadas. Los mejores inversores llevan un registro detallado de todas sus operaciones. ¿Por qué compraron? ¿Cuándo compraron? ¿Cuándo y por qué vendieron? ¿Cuál fue el resultado? ¿Y qué podrían haber hecho mejor? Esta revisión sistemática del desempeño pasado es la manera más efectiva de identificar los patrones de error recurrentes y de mejorar el proceso de toma de decisiones con el tiempo. O'Neill mismo reconoce que cuando era un inversor joven cometió muchos de estos errores. La diferencia entre él y la mayoría de los inversores no fue que no cometió errores. Fue que los estudió, aprendió de ellos y desarrolló sistemas y reglas para no repetirlos. Esa capacidad de aprender de los propios errores, que requiere honestidad intelectual y humildad, es la que separa al inversor que mejora continuamente del que repite los mismos errores indefinidamente. La psicología del inversor es, en última instancia, tan importante como el análisis del mercado. Un sistema excelente aplicado con disciplina emocional deficiente producirá resultados mediocres. El mismo sistema aplicado con la disciplina mental correcta puede producir resultados extraordinarios. Y desarrollar esa disciplina mental es el trabajo más importante y más continuo que cualquier inversor puede hacer. Capítulo 9. Cómo gestionar tu cartera con el método CAN-SLIM. Hemos explorado en detalle los 7 criterios del método CAN-SLIM para la selección de acciones, los conceptos técnicos de bases y puntos de compra, las reglas de venta y los errores psicológicos más comunes. Ahora es el momento de hablar de cómo se aplica todo esto en la práctica de gestionar una cartera real. O'Neill tiene opiniones muy específicas sobre la gestión de carteras que en muchos aspectos son contrarias a las recomendaciones convencionales que la mayoría de los inversores ha escuchado. La más notable de todas es su visión sobre la diversificación. La sabiduría convencional en inversión recomienda diversificación amplia, tener muchas acciones de muchos sectores para reducir el riesgo. O'Neill discrepa de manera bastante directa con esta recomendación para los inversores activos que aplican su método.
Su argumento es que la diversificación excesiva diluye el rendimiento de las mejores ideas y hace imposible hacer un seguimiento riguroso de todas las posiciones. O'Neill recomienda que la mayoría de los inversores que aplican el método CAN-SLIM mantengan entre 4 y 5 acciones como máximo en su cartera en cualquier momento. Y concentrar la mayor parte del capital, hasta el 40%, en la mejor idea. Esta concentración, que puede sonar arriesgada, está justificada por la selectividad extrema del proceso de selección. Si solo compras acciones que cumplen todos los criterios CAN-SLIM, el nivel de calidad de las posiciones debería ser tan alto que la concentración está justificada. Por supuesto, esta concentración requiere una gestión del riesgo rigurosa a través de las reglas de venta. Si una de tus 4 o 5 posiciones cae el 7 u 8% y la vendes de acuerdo con la regla, el impacto máximo en la cartera total es del 7 u 8% de ese porcentaje del capital. Tolerable, especialmente si las demás posiciones están funcionando bien. O'Neill también tiene recomendaciones específicas sobre el tamaño de las posiciones. Para un inversor con una cartera moderada, sugiere comenzar con posiciones de tamaño moderado en las acciones más prometedoras y añadir a las posiciones que funcionan bien, lo que él llama piramiding. La idea es que el dinero adicional se añade a las posiciones ganadoras cuando la acción ha demostrado, con su comportamiento de precio y volumen, que el movimiento alcista es sólido. El piramiding, que en español podríamos llamar añadir a los ganadores, es otra práctica que va contra la intuición de muchos inversores. La mayoría de las personas prefiere añadir a las posiciones perdedoras, comprando más cuando la acción baja para promediar el precio de compra a la baja. O'Neill rechaza esta práctica de manera categórica. Nunca compres más de una acción que está cayendo. Solo añade a posiciones que están subiendo y confirmando que el análisis era correcto. ¿Cuántas acciones debería haber comprado y vendido en el periodo de tiempo que aplica tu sistema? Esta pregunta de rotación de cartera tiene una respuesta que depende de las condiciones del mercado. En mercados alcistas fuertes, cuando las condiciones son favorables y hay muchas acciones que cumplen los criterios CAN-SLIM, el inversor puede ser más activo. En mercados en corrección o con dirección incierta, puede ser perfectamente correcto tener la mayor parte de la cartera en efectivo. O'Neill no tiene miedo al efectivo. A diferencia de muchos gestores de fondos que se sienten presionados a estar siempre invertidos, O'Neill considera el efectivo como una posición legítima y frecuentemente conveniente cuando las condiciones del mercado no son favorables. Mantenerse en efectivo durante una corrección seria del mercado no es perder oportunidades. Es proteger el capital para poder aprovecharlo cuando las condiciones mejoren. La gestión de la cartera según el método CAN-SLIM también implica una revisión regular del comportamiento de las posiciones. O'Neill recomienda revisar las posiciones de manera semanal como mínimo, prestando especial atención al comportamiento del precio y del volumen en relación con los patrones técnicos que se utilizaron para identificar los puntos de compra. Cualquier señal de debilidad técnica debe evaluarse en el contexto de las reglas de venta establecidas. También es importante revisar periódicamente si los fundamentales de las empresas en cartera siguen siendo sólidos. Si una empresa reporta un trimestre en que los beneficios crecen menos de lo esperado o en que los márgenes se deterioran de manera significativa, ese puede ser el momento de revisar si la posición sigue siendo justificada según los criterios CAN-SLIM. La gestión de cartera con el método CAN-SLIM es un proceso activo y disciplinado que requiere tiempo, atención y la disposición de actuar cuando las reglas lo indican, aunque las emociones sugieran lo contrario. No es adecuado para inversores que prefieren un enfoque pasivo de comprar y mantener. Es para inversores que están dispuestos a dedicar el tiempo y la energía necesarios para hacer el análisis, a seguir las reglas con disciplina y a aprender continuamente de su propio desempeño. Y cuando se hace correctamente, con la combinación correcta de análisis fundamental sólido, lectura técnica precisa, gestión del riesgo rigurosa y disciplina psicológica, el método CAN-SLIM tiene el potencial de generar rendimientos muy superiores a los del mercado en general durante periodos prolongados. Esa es la promesa de O'Neill, respaldada por décadas de aplicación práctica y por los resultados de los inversores que han aplicado su sistema con la disciplina que requiere. Resumen final. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis. Ha sido un honor enorme acompañarte en este recorrido por uno de los libros más importantes y más influyentes que se han escrito jamás sobre inversión en bolsa. Antes de cerrar, hagamos juntos un repaso completo de las ideas más importantes que hemos explorado. William J. O'Neill, a través de décadas de investigación sistemática sobre los mejores ganadores históricos del mercado bursátil americano,
Desarrolló el método CanSlim, un sistema de selección de acciones basado en 7 criterios específicos y medibles que caracterizan a las acciones ganadoras antes de que experimenten sus mayores subidas. La C representa las ganancias actuales trimestrales, con un crecimiento mínimo del 25% respecto al mismo trimestre del año anterior, preferiblemente con aceleración del crecimiento. La A representa las ganancias anuales, buscando un crecimiento sostenido del 25% o más durante los últimos 3 años, un ROE superior al 17% y márgenes en expansión. La N representa algo nuevo que impulsa el negocio, un nuevo producto revolucionario, una nueva gestión transformadora, un nuevo entorno sectorial favorable, o un nuevo máximo histórico de precio que señala que algo extraordinario está ocurriendo. La S representa la oferta y la demanda de acciones, buscando floats relativamente pequeños y recompras de acciones propias como señal positiva de la dirección. La L representa el liderazgo, buscando acciones con una fuerza relativa de al menos 70 respecto al conjunto del mercado y evitando los rezagados. La I representa el apoyo institucional, buscando la presencia y el crecimiento del número de inversores institucionales de calidad entre los accionistas de la empresa. Y la M, quizás la más importante de todas, representa la dirección del mercado, el reconocimiento de que el 75% de las acciones se mueven con el mercado general y de que comprar en mercados bajistas, por buenas que sean las acciones individuales, es una estrategia de alto riesgo. Complementando el análisis fundamental de los 7 criterios CanSlim, O'Neill desarrolló el concepto de las bases y los puntos de compra, los patrones técnicos que identifican el momento óptimo para comprar una acción que ha pasado el filtro fundamental. La base de taza con asa, la base plana y el doble fondo son los patrones más comunes, y el rompimiento del punto de pivot con volumen alto es la señal de entrada que O'Neill busca. En cuanto a las decisiones de venta, O'Neill establece reglas claras en 2 direcciones. La regla del 7 u 8% para limitar las pérdidas de manera inmediata y sin excepciones, y las reglas de toma de ganancias basadas en el análisis técnico de las señales de debilidad y de agotamiento del movimiento alcista. Exploramos los errores psicológicos más comunes de los inversores, la incapacidad de aceptar pérdidas pequeñas, vender los ganadores demasiado pronto y mantener los perdedores demasiado tiempo, comprar acciones baratas en lugar de acciones de calidad, buscar el suelo exacto del mercado, seguir consejos sin verificarlos, no tener un plan de trading previo y no revisar y aprender de las operaciones pasadas. Y cerramos con los principios de gestión de cartera, la concentración en pocas posiciones de alta calidad, el piramidín o añadir a los ganadores, el uso legítimo del efectivo cuando las condiciones del mercado no son favorables, y la revisión regular tanto de los aspectos técnicos como de los fundamentales de las posiciones en cartera. El método CanSlim no garantiza el éxito en la inversión. Nada puede garantizarlo en un entorno tan dinámico e incierto como el mercado bursátil. Pero proporciona algo igualmente valioso: un marco sistemático, basado en evidencia histórica sólida, para tomar decisiones de inversión de manera más objetiva, más disciplinada y con mayor probabilidad de generar rendimientos superiores al mercado en el largo plazo. Recuerda siempre que invertir en acciones conlleva riesgos reales y que la información contenida en este audiolibro tiene fines educativos. Si estás considerando aplicar estas ideas con dinero real, te recomendamos profundizar en el estudio del libro original de O'Neill y consultar con un asesor financiero cualificado que conozca tu situación personal. Y con esto llegamos al final de este audiolibro. Ha sido un placer enorme acompañarte en este recorrido por uno de los sistemas de inversión más poderosos y más basados en evidencia que existen. Si has llegado hasta aquí, tienes ya una comprensión de los mercados que la mayoría de los inversores individuales nunca alcanza. Ahora el siguiente paso es estudiar más en profundidad, practicar con disciplina y aprender continuamente de tus propias experiencias en el mercado. Recuerda, si este audiolibro te ha resultado útil, interesante o enriquecedor, te pedimos de corazón que le dé a la campanita de notificaciones y nos sigas para no perderte ninguno de los audiolibros que publicamos. Cada semana traemos nuevos títulos, nuevas historias, nuevos conocimientos que pueden cambiar tu manera de ver el mundo y tus finanzas. Con ese pequeño gesto de dar a la campanita, te aseguras de ser el primero en recibir todas nuestras novedades y de no perderte ninguno de los audiolibros que están por venir. Tenemos preparados títulos fascinantes sobre inversión, finanzas personales, emprendimiento, psicología del éxito, historia de los mercados financieros y mucho más.
Cada uno de ellos, como este, está diseñado para darte valor real, conocimiento práctico y perspectivas que puedas aplicar en tu vida y en tus finanzas desde el primer día. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y por tu confianza. Hasta la próxima.